Noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias. En esta semana vamos a hablar sobre una extraordinaria película que coincide con la Semana de San Valentín. Entonces hemos querido elegir una de las mejores películas de todos los tiempos, considerada como una película de amor o una película de desamor, todo depende de cómo nosotros lo veamos, si vaso medio lleno o medio vacío. Tenemos una película que no se creó como un clásico, sin embargo, como los grandes clásicos, con el tiempo, con el apoyo del público, con la valoración que nosotros hemos hecho con los años, se ha convertido en el clásico de los clásicos, incluyendo posiciones cimeras en los grandes y más reconocidos listados de mejores películas de todos los tiempos. Señores, tenemos esta noche la maravillosa película Casablanca. Quiero compartir con ustedes una pequeña presentación donde voy a poder compartir los aspectos técnicos de la película. Aquí. Un momentito. Aquí estoy. Bien, tenemos entonces la película Casablanca. Uno de sus mejores quotes o citas es precisamente esta, la que tengo aquí, que es "It's looking at you, kid", que es una frase que utilizaba Humphrey Bogart, que es Rick, para conversar con la actriz que tenemos aquí, que es Ingrid Bergman. Ellos, entre set y set, entre rodaje y rodaje, él practicaba, le enseñaba a ella a jugar póker, y cada vez que terminaban una mano, él le decía de esa manera. Ese escrito no está en ninguno de los guiones de la película, sencillamente él se lo decía de cariño, y en la grabación él lo fue diciendo y se ha convertido en una de las frases más famosas. Entonces tenemos, la película, como sabemos, es Casablanca. La película se proyecta en el año 1942. La película es estadounidense, el género es drama, romance, guerra, tiene una duración de unos 102 minutos y el director es Michael Curtiz. El guión es de los hermanos Epstein y de Howard Koch, con una cooperación con él, y la música es de Max Steiner. Tenemos que los actores principales son Humphrey Bogart, que era Rick, el dueño del bar. Tenemos a Ingrid Bergman, que interpreta uno de los papeles protagónicos, y Paul Heyman. La clasificación de la película en Rotten Tomatoes es 99% en la crítica y un 95% en la audiencia. Y la clasificación en IMDb es de 8.5. O sea que estamos hablando de una película con una extraordinaria clasificación. El costo para la realización de esa película fue de 1.39 millones de dólares. Entonces, ¿cuál es la sinopsis? La película narra una historia de amor en tiempos de guerra. Un líder de la resistencia francesa, que es Víctor Laszlo, llega a Casablanca, una ciudad del norte africano, perteneciente a la Francia no ocupada, en busca de un salvoconducto que le lleve a América. Le acompaña a su esposa, Ilsa, y por azar del destino visita un local llamado Rick's Café, en donde busca tener contacto con la resistencia. El local es propiedad de Rick, y Rick e Ilsa se reencuentran luego de una historia de amor inconclusa que ambos tuvieron en París. Entonces, de los premios, Casablanca tuvo 8 nominaciones al Oscar. Solamente me voy a enfocar en el Oscar porque en esa época no eran tantos los premios que habían, inclusive el Golden Globe se instauró 2 años después. Entonces, la película tuvo 8 nominaciones a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión Adaptado, Mejor Actor de Reparto, Mejor Fotografía y Mejor Montaje. Ganó 3 premios en Mejor Película, Director y Guión Adaptado. En la American Film Institute, que es la AFI, que es una institución que se encarga de hacer listados y nominaciones en relación a las películas de Hollywood que se emiten en los Estados Unidos, tienen varias listas. Dentro de esas listas están las mejores películas de todos los tiempos, y Casablanca ocupa el 3er lugar dentro de esas 100 mejores películas. De igual manera, ocupa el 2º lugar su canción, que es la primera canción más famosa es la de
bueno, les digo ahora, que se me fue ahora el nombre. Y la segunda canción es As Time Goes By, que es la canción de la película Casablanca. Tenemos en el puesto 32 como una de las películas más inspiradoras y coincidencialmente también, precisamente por eso el premio, la película es una de las películas más citadas y más mencionadas en todo Hollywood, en otras películas. También tiene más frases famosas, conocidas, porque esta es la única película que tiene 6 frases, las cuales nosotros podemos ir viendo a lo largo de la conversación. Está seleccionada para preservarse en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos por ser cultural, histórica y estéticamente significativa. Y es la película más famosa de la Warner Bros., ya que si recordarán el intro de la Warner está dedicado a la canción As Time Goes By de Casablanca. Aquí vamos a compartir un poquito los principales actores y el director. Tenemos a Michael Curtiz, que tiene 167 películas que fueron dirigidas por él, 6 nominaciones y 2 premios, Oscars todos. Tenemos a Humphrey Bogart, que filmó unas 75 películas, con 3 nominaciones al Oscar y un premio. Ingrid Bergman, que tiene 46 películas, pero adicionalmente también hizo muchas películas para televisión, muchas series para televisión y también para teatro. Tiene 7 nominaciones al Oscar y 3 premios Oscars. Claude Rains, que tiene 18 películas, más 4 nominaciones. Paul Henreid, que tiene 37 películas. Y Peter Lorre, que tiene 26. Y por último, nuestra frase, una de las frases más famosas, que es "We always have Paris", que evidentemente es una de las frases también más citadas en las películas que nosotros vemos, que tienen relación o que mencionan la película Casablanca. Aquí estamos todas las caritas nuevamente. Entonces, Casablanca es un clásico entre los clásicos. Se caracteriza porque cuenta una historia de amor imposible que se desarrolla en las puertas de una guerra, el peor conflicto bélico del siglo pasado, real. Con muy, muy buenos actores que tienen una química extraordinaria. Es una mezcla de amor, una mezcla de política, de guerra, o sea que tiene una trilogía perfecta. Tiene unos diálogos que están cargados de ironía, cargados de humor negro, de respuestas inteligentes, asertivas, directas y vivaces. El guión es adaptado de una obra de teatro que nunca se estrenó y por la cual se pagó unos $20,000, que era mucho dinero para la época. La película recrea el invierno de 1941 y se estrena en el 42, o sea que realmente los tiempos que refleja la película son tiempos muy recientes al momento de su estreno. Se estrena en un teatro de Hollywood de Nueva York el 26 de noviembre del 42 y coincide con la invasión de las tropas aliadas en la costa norte de África y la captura de la ciudad de Casablanca. Por eso eligieron ese día para hacer su estreno. Luego, el estreno general se realizó en enero del 43 para aprovechar la cumbre anglo-estadounidense que se realizó también en Casablanca. La Oficina de Información de Guerra reclutó a Hollywood y a todas las películas que se realizaban, las cuales tenían la obligatoriedad de llenar un cuestionario. Este cuestionario, entre las películas, entre las preguntas que tenía este cuestionario, que tenían que ser contestadas antes de comenzar a grabar una película, estaba la siguiente: ¿esta película ayudará a ganar la guerra? Entonces, de ahí que nosotros podemos relacionar el final de la película, donde Rick se sacrifica para no acompañar a su amor, que era Liz, y que era Ilsa, precisamente como una muestra de que hay que hacer sacrificios por el bien común, por encima de ese sacrificio, por encima de la relación, el amor y la felicidad de ellos dos. En la película se mezclan 74 nacionalidades distintas, varios exiliados políticos, todos ellos eran actores. Solo habían 4 actores estadounidenses, o sea que tenemos una mezcla de actores que verdaderamente estaban sufriendo porque muchos de ellos eran exiliados, la situación política que se estaba viviendo en el mundo en esos momentos. Y por eso es que una de las escenas más emocionantes y simbólicas de la película es precisamente cuando se canta el himno de Francia, la Marsellesa. Entonces, para que sea un clásico, hay ciertos aspectos que se conjugan. Y sobre todo, cuando nosotros nos ponemos a analizar ciertas películas de la misma época de Casablanca, hay algunas cosas que nosotros vemos que son similares. Voy a compartir un poco de esos aspectos que son comunes. Por ejemplo, como era acostumbrado en muchas películas de la época, la película, esta,
y otras muchas comienzan con un narrador que solamente está al principio de la película para poner al público en el contexto de la misma. Luego, el narrador ya no vuelve a aparecer. Los diálogos y las situaciones en algunas películas son similares. Inclusive, el que ha tenido la oportunidad de ver Gilda puede encontrar similitudes con la trama de esta película de Casablanca. Y esto tiene mucho que ver porque ellos contrataban como empleados a los guionistas, a directores, que los tenían dentro de la nómina para que produjeran películas a granel, y ellos tenían la fórmula de cuáles eran las películas que más se vendían, las que eran más taquilleras, y trataban de reproducirlas. En la época se usaba mucho el sarcasmo y la ironía en las películas como una forma de escaparse de las limitaciones que les imponía el código Hays. Ese es el código que se utilizaba como censura de aspectos que no podían contener las películas de la época. Entonces, lo que vamos a hacer es, voy a compartir con ustedes un poco la censura del código Hays, que nos va a permitir a nosotros entender mejor el contexto de la película y de muchas películas de la época. Quizás nosotros podríamos decir que pudiera ser la película un poco más directa, pero vamos a entender cuáles eran las limitaciones, y precisamente esas limitaciones entiendo que hace la película mucho más hermosa de lo que es. Y luego, por supuesto, vamos a abrir los micrófonos para que todos compartamos lo que entendemos de la película, lo que nos ha gustado. Entonces, el código Hays fue un código de producción cinematográfico que determinaba en las producciones estadounidenses reglas restrictivas de lo que se podía proyectar y de lo que no. Este código se aplicó desde 1934 a 1967, y los principios generales que tenía el código eran: no se autorizará ningún film que pueda rebajar el nivel moral de los espectadores. Nunca se conducirá al espectador a tomar partido por el crimen, el mal o el pecado. Los géneros de vida descritos en la película serán correctos, teniendo en cuenta las exigencias particulares del drama. La ley natural o humana no será ridiculizada, y la simpatía del auditorio no irá hacia aquellos que violenten las normas humanas y de la ley. Entonces, ellos tenían limitaciones en cuanto a los crímenes, cómo se podían presentar, la vulgaridad, el tema del alcohol, lo cual llama mucho la atención porque en muchas de las películas de la época casi todos los actores tenían un vaso con alcohol y un cigarro en la mano. El tema religioso, los ministros de culto en sus funciones de ministro de culto no podían ser mostrados nunca bajo un aspecto ni cómico ni crapuloso. Los sacerdotes, los pastores y los religiosos nunca se podrán mostrar capaces de un crimen o de un grupo impuro. O sea que ahí vemos cómo ellos limitaban cualquier crítica o cualquier proyección que uno vaya a hacer que pueda afectar la religión. Las blasfemias estaban limitadas, el aspecto sexual y las escenas de pasión totalmente limitadas. Inclusive el beso de Ingrid Bergman y de Humphrey fue uno de los besos más sonoros de la época porque se veía pasional y no era muy acostumbrado eso. Y también Ingrid Bergman personifica el beso más largo de esa época que se realizó en Hollywood, que fue en la película Notorious, donde se besó con Cary Grant, y yo realmente entiendo que ella duró mucho tiempo y poco duró con Cary Grant, evidentemente. Entonces, tenemos que en las escenas de pasión, por ejemplo, no deben ser introducidas en la trama solamente que sea indispensable. Por eso es que nosotros vemos que en muchas de esas películas aparecen una pareja que están muy cariñosos, cortan la escena y aparece ya después que salieron. Entonces uno tiene que asumir lo que fue lo que pasó. No se mostrarán besos ni abrazos de una lascividad excesiva. En general, el tema de la pasión debe ser abordado de una manera que no despierte emociones viles o groseras. La seducción o la violación tampoco podría aparecer en las películas. También esto es muy importante porque esto ayudó a definir el final de la película. Un amor impuro nunca debe parecer atractivo o hermoso. Entonces, por eso nunca fue una opción de la película el que Ilsa y Rick se pudieran quedar juntos, precisamente porque Ilsa estaba casada, y eso devenía de una relación no impura, una relación no legal. Entonces, eso estaba contrario al código de Hays. No debe ser objeto de una comedia o de una farsa, utilizando provocar risa el tema de la sexualidad. También se limitaba mucho el vestuario, el movimiento, los bailes.
Habían ciertas escenas que eran prohibidas, por ejemplo, no se podía mostrar en pantalla estrangulamiento, brutalidad, la sangre tenía que ser muy limitada. Bueno, en resumen, el Código Hays era encasillaba totalmente las películas y dejaba muy poco margen para uno poder moverse. Por eso es que nosotros vemos que cuando deja de aplicarse el código, hay una liberación en las películas de Hollywood. Por eso es que nosotros vemos que en los 60 salen películas como La Naranja Mecánica o Barbarella, donde se nota esa liberación en los aspectos sexuales, la sensualidad y el vestuario. También vemos que hay películas donde se admira y se muestra con curiosidad a asesinos y ladrones, como la película Bonnie and Clyde, Dos hombres y un destino, que es de Robert Redford, de Steen, donde nosotros estamos viendo los antihéroes de una manera ya mucho más clara. De igual manera, aparecen a partir de los 60 películas que critican la política, como la película El Candidato, que también es de Robert Redford, la película All the President's Men, que es también una crítica al tema de la corrupción y de Watergate. Tenemos la película 1, 2, 3 de Billy Wilder, que es una crítica en la Segunda Guerra Mundial también al tema de corrupción, y películas de guerra como la de Vietnam, que ya todos hemos visto bastante películas de ese tipo. Entonces, a partir de este momento, yo voy a abrir los micrófonos para que ustedes comenten aquellas cosas que les gustaron más de la película. Podemos hablar de sus personajes, podemos hablar de si es de amor o no es de amor la película, y muchas curiosidades, porque alrededor de una película como esta, que constituye todo un clásico, giran muchísimos mitos y muchísimas situaciones en su montaje y durante su proyección a los años. Tenemos dos manitas levantadas. Tenemos a Ricardo y a Frank. Yo voto porque sea doña Lucita la que hable primero. Dale el turno a don Jennifer, dale mi turno a Francisco. Perfecto. Frank. Que hace mucho que no participa, vamos a motivarlo. Gracias. Gracias, Ricardo. Y un placer volver a estar aquí. Hola, Frank. Como me gusta la trivia y las leyendas urbanas, vamos a empezar con una leyenda urbana. Y es que desde hace años yo había escuchado que Trujillo, el dictador, había sido parte de Casablanca. Y si van a la página de International Movie Database, aparece. Y cuando Netflix empezó, ya yo había oído eso, cuando Netflix empezó, mandaba los DVDs a la casa de uno. Y decían que él había participado como el que maneja la hélice del avión al final. Yo lo vi, lo pausé muchas veces, no me parece que fuera él, pero aparece como un hecho. Inclusive aparece en ese Internet Movie Database como si él fuera parte del cast. Yo creo que esa es una leyenda urbana, pero como ustedes son expertos en películas, pues quisiera saber si hay algo de cierto. Yo lo dudo mucho que él hubiera aparecido en una actitud como de un trabajador común, pero está ahí y está anotado en los sitios como si hubiese sido un actor de la película. ¿Con tu nombre completo, Francisco? Sí, si lo busca, aparece como si fuera, por lo menos en el Internet Movie Database. Eso no es lo oficial. Alguna gente decían que cuando aquí lo dice, sí, aquí dice ¿sí? Long Time Detector of the Dominican Republic, Filmography, Casablanca. Bueno, es interesante. Me parece que es una leyenda urbana. Yo lo vi, es apenas un segundo el que maneja la hélice del avión, o sea que, y no me parece que haya sido él, y no me parece que después de haber, en el 42 son ya 12 años de gobierno, que se hubiera prestado a eso, por aparecer en una película que al principio no se sabía que iba a tener ningún impacto, porque fue una película, una más del montón que cuando se filmó. O sea que se lo dejo a ustedes que son expertos en películas a ver si habían oído eso. Bueno, la verdad no lo había escuchado, pero sí había escuchado que el final de la película, el avión era de cartulina y era un avión pequeño, que inclusive porque una de las censuras había prohibido que se cerrara la película con un avión.
Entonces ellos tomaron un avión modelo bastante pequeño y lo que dentro de los mitos de la película está que se habían contratado personas de baja estatura, o sea, personas enanas, para que salieran en la película y así le dieran una proporción mucho mayor al avión. Entonces, no solamente es que el dictador hubiese movido la hélice, sino que estuviera junto con el grupo de los enanos, que esa parte sí me parece bastante difícil. Pero, como le decía, hay muchísimos mitos que han girado en torno de la película. Y precisamente por ser Casablanca, una de las películas más famosas de todos los tiempos, que precisamente hablando de ella, realmente es normal que nosotros escuchemos eso. Sí sabemos que el dictador le encantaba aparecer en ambientes de ese tipo, pero como decías, Frank, la película en ese momento era una película del montón. Entonces, si hubiésemos sabido en ese momento que iba a ser un clásico, seguro era el dictador. Pero no sé, todavía tendría mis dudas. Tenemos la manita gracias Frank, tenemos la manita de doña Lucita y Laura. Sí, buenas noches. Bueno, casi todo lo que dijo mi amiguita Jennifer lo tenía yo apuntado, pero hay algunas, o sea, la película es una película totalmente brillante y así como tú dijiste, participaron 80 actores de más de 30 nacionalidades. La película, compraron el guión y por $20,000, pero ellos nunca pensaron que iba a ser una gran película, sino el hombre dijo que eso era como una tontería de amor. Pero cuando la película se estrenó y hubo ese boom, la Warner se fue arriba totalmente y es la segunda película, o sea, la primera es Ciudadano Kane, que la vimos, y esta es la segunda más importante. Es una película que le gusta a todo el mundo y gusta en todas las épocas. Yo vi un joven que estaba explicando el final de la película, un muchacho joven, muy joven, y aunque ustedes no lo crean, él estaba llorando. Él se estaba emocionando de pensar en el sacrificio que él había hecho. Parece que se estaba recordando a alguna novia. El sacrificio que él había hecho, dejando su amor para poderlo salvar con el esposo, porque estaba mal visto en esa época que una mujer casada se fuera con un novio, con otro marido. Sin embargo, después ella lo hizo, más adelante en su vida. Ella lo hizo porque acuérdense que ella se fue con el director Roberto Rossellini y tuvo una hija. Y entonces después de ahí la gente no tuvo tanta simpatía, pero sí fue siempre una buena actriz. Ella ganó muchísimos premios, porque ella también ganó el BAFTA y ganó muchísimos premios importantes, iguales que el Oscar. La película tiene varias curiosidades. Una de ellas es que él, como era más bajito que ella, le ponían unos ladrillos para subirlo. Le ponían banquitos, ladrillos, cojines, de todo, porque él no podía verse más bajito que ella. Era mucho más bajito que ella. Esa es una de las tantas cosas que dicen de la película. Y es verdad, él era bajito. Y ella era una mujer alta. Y para que él se viera alto y bomboso, lo ponían. Entonces, él había hecho muchas películas realmente. Pero su éxito grande vino con esta película. De ahí en adelante se cotizó muchísimo. Ingrid Bergman también. Ellos mismos se asombraron del éxito tan grande que tuvo la película, porque la película está perfectamente hecha. La música, fíjense, esa canción al encargado de la banda sonora no le gustaba. Él no le gustaba, él quería cambiarla. Lo que pasa es que no pudo hacer el cambio y tuvo que basar la película en esa música, de esa canción y en la marsellesa. Pero a él no le gustaba. Él no la pudo cambiar porque cuando la quiso hacer, había que filmar otras escenas en las que Ingrid Bergman ya se había cortado el pelo porque estaba participando en otra película. Entonces tuvo que dejarla como está. Y fíjense el éxito tan grande que tuvo esa canción.
Entonces, la película es una de las películas de amor como más sublime que hay, porque él sacrificó todo por ella, por ese amor. Otra de las cosas que hay es que el que tocaba el piano, él no sabía tocar el piano. Él lo que hacía era que imitaba las manos, que la imitaba perfectamente, y había una persona detrás que era la que tocaba el piano. Pero eran todos tan buenos actores que lo hacían todo a la perfección. Esa película tú la vas viendo por pedazos y la vas parando y te das cuenta que cada una de las escenas está hecha de una manera tan, pero tan perfecta, que por eso que esa película tuvo ese éxito. Pues esa es una de las curiosidades. La otra es que la canción, ya yo le dije, hay algunas frases que se hicieron famosas, como fueron "Siempre nos quedará París" y "Tócalo otra vez, Sam". Y Ingrid Bergman le dijo al director, yo estoy medio confundida. ¿Cómo yo tengo que mirar a mi esposo y a mi amante? ¿En qué forma debo mirarlo? ¿A quién debo mirar con más amor, con más cariño, con más ternura? Y el director le dijo, tiene que mirar a los dos igualitos. O sea que tiene que parecer que tú estás enamorada de los dos, porque no se sabía cuál iba a ser el final de la película. Los guionistas eran los mejores que había en esos momentos, eran unos gemelos. Pero fíjense, todo lo que se habló en esa película, ese guión se iba haciendo en el transcurso de las escenas. Cuando las escenas se iban filmando, eran que iban escribiendo los guiones. O sea que fíjense cuánta gente inteligente había ahí. Y nada, la película es una maravilla para que otra gente pueda decir algo. Tengo más cosas apuntadas, después si hay más tiempo, con mucho gusto. Gracias. Bueno, pues buenas noches. Esta joya de película me encantó. Yo no había tenido la oportunidad de verla, pero realmente me sorprendió por su naturaleza ambivalente, porque es clásica y moderna, en mi opinión. Es romántica, pero a la vez antirromántica, por las muchas escenas que vimos, que a veces son un tanto contradictorias. Es muy elevada, digamos, emocionalmente, sentimentalmente, pero en otras ocasiones es muy mundana. El bar, el cigarrillo, los tragos, la vida nocturna, pero por otro lado, representa ese amor tan sublime de esa pareja y de esas tres personas, porque a su modo, pues, se amaban mucho, pero realmente con muchas aparentes contradicciones, con gran riqueza de diálogos, de miradas que hablaban, donde no había tantos recursos como hay ahora, tecnológicos, pero donde las miradas son un gran recurso, las actuaciones y sobre todo un excelente guión. Muchas gracias. Sí, fíjense, la película fue rodada en Hollywood, eso se me olvidó. Y después que la que todo tanto, en Marruecos se hizo muy famoso y la gente quería ir a Casablanca y quería ver y visitar el café de Rick. Y a ellos lo que hicieron fue que hicieron un café, hicieron también la Casa de Oro. Se frizó doña Lucita. Pero bueno, terminando un poco la idea, sí, en Casablanca tuvieron, por el tema de los turistas, que crear un bar que se llamara como el de Rick y también un bar que se llamara como el de Blue Parrot, que era exactamente el que estaba al frente y con el que se la pasaba compitiendo con Rick. No nos escuchan, pero muchísimas gracias, doña Lucita y Laura, por los comentarios. Señor Ricardo. Mira, yo he visto esta película varias veces y hoy, yo no sé qué vaina más extraña, pero hace como 10 días a mí me había dado por leer cuando habían hecho la Marsellesa, ¿no? Y la historia del himno. Entonces hoy, cuando vi la película, lo que más me interesaba de ella
dentro de todo lo hablado, era como la parte histórica. ¿Por qué se llama Casablanca? ¿Por qué en Casablanca? ¿Y cuál era el tema? Y vi también el cortometraje que dijo Julio de Curtis, del director. Y yo quería Fue saber, Jennifer, perdón, que fue Jennifer, que lo recomendó. o Jennifer, perdón. Entonces lo vi a ambos. Hay una película muy importante que es previa a Casablanca del 39 que se llama Argel, que es una película de un ladrón francés que sucede en Argel y que también recuerda o rememora sus tiempos en París, ¿no? En esa película también hay una primera actriz que era húngara y que sedujo mucho a los americanos. Casablanca en un momento se planteó como una secuela al éxito de Argel y conquistar un poco ese éxito que había sido previo, ¿no? Pero la realidad es que esta película, que es filmada en el 42 y que aparentemente en el 42, sucede en un territorio que está dominado o bajo el control de la Francia de Vichy. En África, en ese momento, habían territorios franceses dominados por la Francia de Vichy como territorios franceses que eran contrarios a la Francia de Vichy o pro-franceses, ¿no? Francia en ese momento tiene una amplia influencia en África todavía y Casablanca, que se había convertido un poco en el puerto y de mayor importancia en África, quitándole un poco la importancia a Tánger, se convierte en un lugar donde están prácticamente todas las nacionalidades en un punto muy importante de la guerra, donde Alemania intenta tomar posesión de África buscando petróleo. Francia está todavía siendo líder de su colonia, ex colonia, pero aquí en Casablanca hay una conferencia muy importante en la guerra para poner de acuerdo a De Gaulle con el principal general francés de la resistencia, que ellos como que hicieran amistad porque ellos no eran muy amigos. Pero aquí sucede una guerra o un combate muy importante que se denomina la guerra americano-francesa. En las costas de Casablanca pelearon los americanos con los franceses en una guerra que ganaron los americanos y que bombardean Casablanca. Entonces Casablanca tiene una importancia fuerte en la Segunda Guerra Mundial como enclave. Fíjense que en la película empieza con el aterrizaje de un avión, que es un Fokker alemán, y acaba con el despegue de un avión que es un avión americano. O sea, la película está llena de muchas simbologías, digamos. Al final de la película, el francés toma un agua que decía agua de Vichy y brindan con esa agua y al final él lo tira al zafacón, ¿no? Mi teoría es que esta película, como una película que está escondida detrás de una película romántica, todo un tema político. Y la realidad es que esta película que está filmada cuando la gente quiere huir de Casablanca y en medio de la Segunda Guerra Mundial, hay un interés del director de transmitir la problemática de la guerra europea y de cómo afectaba a todos ellos. O sea, la película es obviamente un romance, pero detrás de esto hay todo un tema político. Sam es negro tocando el piano. Él es un revolucionario que viene de pelear en la guerra española y que lo que se está es escondiendo en Casablanca de su pasado. Y Lázaro se lo dice, tú quieres negar lo innegable, tú te quieres negar a ti mismo. Tú tienes unas ideas, pero parece que huyes de ellas. Entonces, al final, él lo ayuda a él
pero también lo ayuda para que él pueda seguir con su labor de resistencia, ¿no? La película tiene un mensaje de un director, creo que húngaro él, si mal no recuerdo, y cuando uno ve el cortometraje que explica un poco la película, él tiene una agenda política que explicar y lo intenta con la película. En el 42, esta película es muy internacional. Hay toda una situación política y geográfica y de dominación que no necesariamente en Estados Unidos, que está entrando en una guerra por segunda vez y que va a salir siendo la potencia mundial, aquí sale ridiculizado los franceses, los alemanes, que no logran aplacar con su himno, y que cuando se canta el himno francés, todo el mundo se levanta, porque una de las características de las colonias francesas, y no me voy a extender más porque me tienen ya asediado con los tiempos, era que la mayoría de estas personas que vivían en colonias francesas se sentían francés, lo que se llama francés de extramar, le llaman ellos, francés de ultramar. Entonces, de hecho, los carros Peugeot fueron diseñados en un momento para andar por África, igual que los carros Volkswagen. Entonces, en eso podemos andar. Yo creo que es una película sumamente política, donde una de las mayores actuaciones a destacar es la de Ingrid Bergman, que está maravillosa ahí. Y parte de que el guión estaba siendo escrito on the fly, o sea, iban filmando, iban escribiendo, es porque ellos no tenían mucho interés tampoco en enseñar el guión, porque era un poco de una agenda política que ellos iban desarrollando día a día. Y ahí yo lo dejo, volveré más adelante. Sigamos. Gracias, Ricardo. Ciertamente, quiero exhortarles a aquellos que no hayan visto la película Curtis, que está en Netflix. Como película no es extraordinaria, sin embargo, es interesante ver cómo ellos explican el contexto en el cual se produce la película. Ahí la película, esta película Curtis tiene mucho, refleja la vida del director durante la filmación de Casablanca, las situaciones personales que él estuvo viviendo en esos momentos y las situaciones que se presentaron cuando él estuvo grabando la película. Ahí nosotros vemos que ciertamente los diálogos, la película se hizo de manera cronológica, que no es normal ni acostumbrado. Se tuvo que hacer de esa manera porque los diálogos se iban cambiando con el día a día, y mucho tenía que ver con el tema de la censura política, porque el propósito de esa película en esa época era poder motivar e incentivar a los ciudadanos estadounidenses para que apoyaran esa guerra. Teníamos la manita levantada de Janet, no sé si quiera participar. Hola. Hola. Sí, hola. Sí, un poco lo mismo que han dicho todos, pero escribí algo como que me gustaría dejar. Lo primero es que es una de mis películas favoritas y no quería dejar de decirlo. Esta, para mí, el top 5 de las películas de todos los tiempos, para mi gusto. Junto con El Ciudadano Kane, que van cabeza con cabeza. Es una película que revolucionó el cine en su momento y que ha seguido despidiendo su perfume. Como dijo alguien una vez en una tertulia, esta película ha envejecido bien. Estoy tomando esa frase de alguien, no me acuerdo quién fue que lo dijo. Las actuaciones, el diseño, la música, todo para mí es extraordinario. Yo he visto esta película unas 8 veces en diferentes momentos para estudiarla, recomendada, en diferentes circunstancias. Entonces, en apariencia, la película luce simple, la trama luce simple, pero al mismo tiempo es fuerte en el contexto de la época
en que se hizo, como tú bien dijiste, con tantas restricciones y lograr enviar el mensaje que se quería. Y que era, y en la época donde se desarrolló, que fue en la Segunda Guerra Mundial, cuando la Segunda Guerra Mundial estaba en su apogeo, porque en el 42, 43, o sea, los desmanes estaban tocando fondo. Es a partir de ese año donde comienza a verse la luz al final del túnel para terminar realmente en el 45, 2 años después. Entonces, obvio que lo que se quiere denunciar en la película, aparte de que el tema principal parece la historia de amor, que es una historia de amor pura y dura. Y uso las dos palabras que riman, pero porque es precisamente eso, es historia de amor en el verdadero sentido de la palabra. Y es puro, pero también es duro porque pues no se lleva a concretar los deseos de los enamorados. Es una película impredecible y toda la película te mantiene que tú no sabes qué es lo que va a pasar. Hasta el último minuto tú no sabes quiénes son los que se van, quiénes son los que van a usar el salvoconducto, y me parece de una genialidad cuando te mantiene con diálogos y las escenas, la atención total. Quiero terminar haciendo una pregunta, quizás a los que sepan. Es una pregunta muy vana, pero tiene que ver con la película porque era una cosa, la actriz para mí supera con mucho al actor principal, Ingrid Bergman. ¿Cómo logra una actriz que sus lágrimas, en vez de salir por el ángulo interno o externo del ojo, salga por la mitad del párpado inferior? La dejo ahí por si acaso alguien sabe cómo se hace eso. ¿Sabes? Que a mí yo la veía y me recordaba mucho. Hay una imagen muy famosa de Dalí, que Dalí se ponía LSD en los ojos para llorar y lloraba así como raro por todos los lados. Yo decía, coño, pero esa imagen de la lágrima es como medio Buñuel, medio surrealista, digamos. Este tipo, el director, es un culto que llega de Europa de estar en eso. El tipo es un bestia. O sea, él viene mucho. Pero fíjate, lo de Bergman, lo de Ingrid, lo primero es que ella es preciosa. O sea, es una mujer preciosa. Ella se acurruca con Bogart cuando cuando le dice que le va a dar la carta al marido, que se van ahí, ella consiguió algo y se le da su acurrucadita. O sea, ella logra su artimaña para conseguir su objetivo, ¿no? Pero realmente, si tú ves la película, hay 3 o 4 personajes que son Laszlo, que es el revolucionario que huye, Ricky, que es el revolucionario que reniega, el que ya lo vivió todo, el fuñío alemán, que está más derecho, parece coño que lo plancharon con Niágara, que él cree que en un ideal tonto, o que tiene un poder que no tiene, y está el francés, que es aquel policía que parece que es de Vichy, pero que brinda cuando ellos logran escapar por detrás, ¿no? O sea, es como una falsa moral. Y alrededor de ellos hay una serie de personajes. Está la pareja de ideales judíos que quieren escapar a América y que deciden no hablar más judío, que de ahora en adelante nada más hablan americano en su nueva vida. O sea, la película tiene una serie de caracteres muy importantes y después tiene todo un discurso de moda preciosa. O sea, esa etiqueta tropical, los vestidos de ella, o sea, wow, todo muy bonito. Sigamos. Es que yo me emociono, perdón. Sí, en cuanto a la lágrima, sí, realmente la lágrima fue puesta. Pero sí es importante que en la época, no era algo muy usual, pero a las imágenes que hacían de Ingrid
las hacían con un close-up, unas tomas más cerradas, le ponían un tipo de filtro en el que se viera ella un poco más brillosa, que se vea como más angelical. Si se fijan en los ojos de ella, casi en todas las escenas ella parece que está llorando o que tiene los ojos llenos de lágrimas. Ese es el filtro que le pusieron en la película. Y también en casi todas las escenas ella solamente sale y se ve solamente su lado izquierdo, porque ese era el lado más fotogénico de ella, que ella eligió para que siempre saliera de esa manera. Ellos trataron, Ingrid no hay que hacer mucho esfuerzo, ella es hermosa, esa es la realidad, pero ellos trataron de que se viera mucho más angelical para que a uno le diera mucho más el sentimiento de esa separación, doliera muchísimo más. Entonces, Sí, tenemos quería comentar de Isabella Rossellini, su hija, que es el clon de ella. Sí. Son idénticas. Sí, así mismo es. Y también ella es una hermana, ella tiene su hermana gemela, Isabela. O sea que además tiene dos clones. Sí, sí. Tenemos la manita de, muchísimas gracias, Janet. Tenemos la manita de Francia levantada. Gracias, buenas noches. Me perdí una parte del meeting, o sea, del Zoom, porque tuve que salir de un lugar para entonces entrar aquí al celular. Creo que comentaron sobre que le dijeron que tenía que ver con amor, igual amor al esposo y al supuesto amante, que era su ex novio, ¿verdad? Diría yo. Pero a ellos tenían una química, esos dos actores, Ricky e Ingrid. Ellos tenían una química que se ve en el film. Nada más de verse, como dicen ustedes, como tú bien explicaste, Jennifer, por la particularidad de que ellos tenían sus reglamentos, no habían esos besos, no habían esos, ni sexo, ni nada, pero con la mirada se decía todo. Para mí eso fue una interpretación magnífica, porque esas personas se miraban y se miraban como si fuese un amor tan, tan real. Eso es el puntito ese que yo quería más destacar. Una actuación preciosa, una dirección, bueno, se demostraron lo que ellos querían que el público viera. Me gustó la elegancia de la época, el vestuario, la música. Bueno, entonces, muchas gracias. Sigan ustedes conversando. Mira, Jenny, perdón, a mí esta película me da como cosa, tú ves, me da Pero como déjame rollo. decirle gracias a Francia. Gracias, Gracias, Francia. Francia. Fíjate que alguien dijo ahorita que esta película tenía algo de moderna, ¿no? ¿Quién fue que lo comentó ahorita? Ah, Laura. Fíjate que en un momento Lazo se da cuenta, como se X, se da cuenta que ella y Ricky habían sido amantes. Y él le dice a ella, no te preocupes, que yo no te voy a preguntar ni te voy a reclamar, porque lo más importante es sentirse querido y no estar solo. O sea, eso solamente es una frase que tú dices, wow, en el 42. O sea, el tipo le está diciendo a su compañera que él no le va a preguntar por su pasado y que no le importa. Y que él sabe que ella está con él. Mierda, pero tú dices, wow, o sea, en el 42, de verdad. Entonces, lo otro es que no habían actores, porque todo el mundo en Cortex explican que Ronald Reagan estaba peleando. Todo el mundo estaba en guerra en ese momento, como dijo ahorita Francia, creo, que la gente estaba en la guerra, todo el 42, o sea, en el 42, Casablanca es bombardeada por los americanos. Entonces, fíjate que este señor presenta Casablanca como un lugar cosmopolitan. Yo no sé, supongo que doña Marianela o doña Lice recordarán que aquí todos los restaurantes, todos los hoteles, la mitad de Ciudad Colonial, todo se parecía a Casablanca.
los bares, los restaurantes, los hoteles, las casas, todo era igualito a Casablanca, porque es que tú ves esos interiores y parece el Hotel Santo Domingo, parece todo lo que había en esta ciudad. O sea, cuando Francisco comenta lo de Trujillo, yo no tengo esa certeza, nunca lo había oído, pero me hace muchísimo sentido, digamos, de la cantidad de influencia que pudieran haber. Ya, me callé. Vamos. Gracias. También hablando un poquito sobre, porque ya hemos mencionado los principales papeles o los principales personajes de la película, pero en la película también intervienen ciertas parejas que provocan situaciones que son interesantes en la película. Por ejemplo, ya sabemos que Rick se presenta desde el principio como una persona indiferente, que no toma partido hacia ningún lado. Inclusive en uno de los diálogos de la película, él dice que él es su propio proyecto, o sea, no le importa más nada, él solamente trabaja para él. Sin embargo, él se presenta a mitad de película como todo un caballero. Como todo un caballero, porque no sé si recuerdan en la escena en el que la pareja argelina, que eran jóvenes, que ya sabemos que Renault era un político bastante corrupto y reflejaban esa realidad que lamentablemente todavía tenemos, Renault le ofreció sexo por permitirles poder viajar hacia Portugal. Entonces ella en la película, muy bien manejado, de manera muy diplomática, pero que uno ya se lleva cuál es la trama y qué es lo que pasa, porque tampoco se podía mencionar que eso era lo que realmente quería Renault dentro de la censura de la película, pero ahí vemos lo que hace Rick en ese momento. Él decide dejar que él gane en ese juego ilegal, precisamente para que ellos puedan tener el dinero y darle a Renault. Y esa frase de Renault que le decía, a pesar de cómo tú te muestras, yo sé que al final tú eres un sentimental. Entonces aquí nosotros fuimos viendo con esos personajes que Rick era un caballero. Y si se recuerdan al final, que esa parte uno entendería que no era necesario. Al final él se encargó de decirle a Laszlo que él engañó a Ilsa diciéndole que él se iba a ir con ella y ella le dijo que ella lo quería, pero realmente ya no lo quería, que ella que ella se dejó llevar por las emociones, porque ahí lo que quiso es decirle a ese esposo, tu mujer no hizo nada malo, yo la confundí a propósito. Y así se pueden ir sin la sombra de esa infidelidad, o sea que realmente presentan a Rick como todo un caballero. Él es medio, él es Jenny también, medio sí campeador, medio quijotesco. Es un tipo de eso que se sacrifican ante todo y que todo por el amor y todo, o sea, es como ese tipo que tú hablas muy bien, caballero, pero sobre todo como el caballero perdedor, ¿no? El que siempre está como el caballero que cede. El caballero, ajá, el que se sacrifica. Atrás. Bueno, pero Rick es ambivalente porque Sí. él tenía esa ruleta arreglada. Es bipolar. O sea que el 22 cayó 2 veces porque él lo mandó a que fuera así. Y además, al final de la película, él mató a alguien. Él le disparó a un alemán, al alemán. Una basura, ¿verdad? Mató a alguien y se quedó tranquilo. Sí, pero fíjate que también él consigue, por medio de la ruleta, que le den dinero para la cárcel. Hay matices ahí de Rick. Él es muy bueno en y él acumulaba cosas, y es un tiguerazo por otros lados. Es un miliciano. Él es un miliciano que peleó en la guerra española. Oye, el empujón que le dio a la mujer cuando la sacó del bar, a la que él no quería, qué sé yo cómo se llamaba. Y el bar era un centro de corrupción también, claro, eso de la vista, ¿eh? Me recuerda ahora aquí los políticos. ¿Tú te imaginas eso ahora, hermano? Sigamos, señor. Pero aquí todo el mundo, ¿y quién no quiere? Aquí todo el mundo quiere tener un bar porque ahí que se firman los acuerdos, ahí van con las queridas, ahí que sucede. Todos los bares aquí, por ejemplo, había 3 sitios muy fuertes, que era el Boga Boga. Sigue siendo. El de allá abajo, ¿cómo se llama el de allá abajo? El Vizcaya tuvo su tiempo. El Vizcaya tenía su tiempo. El mesón de Bari. El mesón de Bari. El mesón de Bari, miércoles a las 6 de la tarde, ahí estaban todos turpeles metidos.
El Cantábrico. El Don Cantábrico. Pepe. El Cantábrico, ajá. O sea, También. Van a y hacer una todos son, peña. y todos están copiados de Casablanca, todos son igualitos. O sea, Sí. En lo de ahora no la encontramos hasta las 10 de la mañana. Ay, barbaridad. Bueno, cuando alguien mencionaba a Ivonne, que precisamente Ivonne era la que estaba, porque Rick era soltero, pero Rick se ve que salía con todas las mujeres de Casablanca que estaban ahí en tránsito. Dentro de esas mujeres era precisamente Ivonne. Ivonne es la que sale después muy emocionada cantando el himno, cantando la marsellesa, que ella es francesa realmente, y cuando hizo la escena ella estaba sumamente emocionada porque ella había tenido que huir de Francia. Y ahí me imagino que ustedes se recuerdan en ese momento cuando ella estaba persiguiendo a Rick, que ustedes saben que el ruso, que era el bartender, estaba enamorado de ella, de Ivonne. Y en una ella quería seguir bebiendo y Rick le dice que no le dé más bebida, le dice al ruso. Y ella le pelea al ruso porque ella quería beber más. Y él le contesta, Ivonne, yo te amo, pero él es el que me paga. Tenemos la manita levantada de Yasmín. Hola, Yasmín. Buenas noches, agradeciendo esta semana esta película tan clásica, tan refrescante, pero de acuerdo, maravillosos los comentarios. Yo voy a comentar acerca, una notica. Primero, estoy totalmente de acuerdo con Ricardo. Tal vez después de ver la película Don't Look Up, estamos dañados y vemos temas políticos en todos sitios y guiños a la historia en todos sitios, pero realmente al verla por, qué sé yo, tercera o cuarta vez, esta vez, me concentré también en todo el entorno histórico. Y claro, el hecho de todos esos personajes, de todas esas diferentes nacionalidades, cada uno enriqueció la película a su manera. Hasta ese bartender que dice Jennifer, el mozo que era, parece que un financista, porque era mozo durante o sea, cuando estaba abierto el club, y era el que hacía las cuentas y era de la resistencia también, pero se veía que era una persona que eran todos refugiados, o sea, exiliados por esta guerra. Pero realmente, viéndola otra vez, a mí me fascinó la actuación del policía, del prefecto, del prefecto Louis Renault. Y me fascinó porque fue un personaje totalmente ambivalente como Rick. Y creo que ahí había muchas parejas, ¿verdad? Porque estaba la pareja de o sea, pareja hombre-mujer, pero esa pareja de esos dos constituyó una de las parejas más efectivas y con más química de la película completa, aunque eran dos hombres. O sea, uno se fija en los diálogos y en las escenas donde están ellos dos intercambiando frases y oraciones, y es realmente muy divertido ver eso, porque se complementan. Entonces, imitando un poco a doña Lucita, que hace sus investigaciones tan profundas y tan valuables, ¿no? Busqué quién era este actor, el actor este, porque él se ve como, ay Dios, como, mi papá hubiera dicho como un chimicuí, o sea, como un personaje de caricatura, con este peinado ahí y todo. Y este Tenía tipo... un tupé tenía. Exacto. Este señor, Claude Rains, no sé cómo se pronuncia el apellido, es un actor que participó en la Primera Guerra Mundial y perdió un ojo en la Primera Guerra Mundial. Pero no obstante eso, volvió y él fue profesor en la academia en Inglaterra, nada más y nada menos que de Vivian Leigh y de Laurence Olivier. En los años después de la Primera Guerra Mundial. O sea que era un actor totalmente educado en el arte dramático. Y a mí me resultó, o sea, como que me agarró el corazón, no solamente la escena, la última escena, que es la escena más clásica, donde Rick se despide de Ilsa, pero la escena donde ellos dos caminan en la niebla, y es el final de la película, es como una escena histórica, porque se quedan los dos personajes más cínicos
de la película juntos, pero haciendo algo por el bien y por la parte histórica de la guerra. Y la verdad es que aunque, claro, emocionada con los ojos llorosos de Ingrid Bergman, este Humphrey Bogart no era tan buen mozo como Cary Grant o Clark Gable, pero tenía su chispa. Pero esta pareja de estas dos personas, a mí, de verdad que esta vez que la vi me fascinó. Y fue una transformación de ambos, porque ambos son bien cínicos, ambos son personas que pueden ir por el bien, por el mal, pero al final demostraron que podía haber cambio y que podía haber una bondad que fue aparente al final de la película. Gracias. Gracias, Yasmín. Ciertamente, nosotros vemos esa transformación en los personajes porque al final el objetivo era hacer una película que fuera inspiradora y que fuera motivadora en esa época de guerra, porque realmente los Estados Unidos se estaba incluyendo recientemente, porque un año antes fue lo de Pearl Harbor. Entonces ahí fue que ellos se involucraron en la guerra. Entonces el propósito era poder motivar al pueblo a que fueran a pelear esa guerra en otro país, en otro continente. Entonces, por eso es que vemos este final, incluso el final de esa famosa frase, donde este es el inicio de una gran amistad, ni siquiera se grabó cuando se terminó la película, se grabó unas 3 o 4 semanas después, porque fue un diálogo que incorporaron al final. Y esa parte de la niebla, también se dice que se tuvo que poner la niebla para que no se notaran las imperfecciones del avión que fue pintado y que fue diseñado. Incluso se habló de que se quería hacer una secuela precisamente de Renault y de Rick, pero se complicaron mucho las cosas y llegó un momento que dijeron, no, vamos a dañar la película, no lo vamos a poder hacer. Entonces tuvieron que cancelar el propósito de hacer una secuela, porque si recuerdan, al final de la película, un poco antes de que termine, él le menciona, porque él vendió el bar, o sea, Rick vendió el bar, se quedó sin su amor, y él iba ya a decidir a ocupar una posición en la historia. Entonces, él le recomendó a Renault que se fuera a otra de las ciudades de África para que fuera a comenzar a luchar en la guerra. Entonces, lo que parecería es que esa es la continuación que van a hacer esos dos personajes, porque cuando él bota esa bebida de Vichy, cuando él la bota, ahí nos enseña de que ya él no iba a seguir con esa imagen o apoyando esta ambivalencia de esta supuestamente Francia libre, que no lo era. Entonces él iba a decidir ya tomar un partido. Entonces eso lo vemos al final de la película, así es. Y yo creo, si puedo agregar algo, Jennifer, es la niebla le da a ese nuevo comienzo como un misticismo, un aire de que es algo mucho más alto de lo que estas dos personas habían hecho durante su vida anterior. Realmente a mí eso me conmovió mucho, el final. El final, si uno se pone a analizar, realmente las parejas quedaron donde tenían que quedar. Ciertamente, así es. Muchísimas gracias, Yasmín. Tenemos la manita levantada de Celia y luego de Lucita y Laura. Bueno, yo aparte de todo lo que se ha dicho y que más allá de una historia, de una bella historia de amor, hay otros temas en la película, como todos hemos mencionado, político, no sé qué, pero apuntando a lo que tú dijiste, Jennifer, de clásico, tuve la buena experiencia de que cuando la volví a ver ahora, la vi acompañada de mi hija que la veía por primera vez. Y es una joven de 26 años. Entonces, como a ella también le encantó la película, que demuestra que no importa los años que vayan pasando, lo que estábamos hablando, la película gusta. Nos gusta a nosotros, le gusta a los que van llegando detrás, a todo el que la va viendo. Y la verdad que fue una excelente experiencia haberla visto con ella anoche y comentarla a las dos luego. La verdad que ahí queda demostrado que será un clásico por siempre para mí. Gracias, Celia. La verdad, sí, hay películas que tú las ves. Yo pienso que la vida es muy corta para repetir películas malas. Es lo mismo que los libros. Entonces, esas películas que tú las vuelves a ver y te generan esa misma sensación de felicidad, de que vale la pena seguir luchando y levantarse a trabajar
coger pique con la gente. Esas películas que le dan a uno esa sensación, esas películas uno tiene que volver a vivirlas, uno tiene que volver a verlas. Casablanca es una de esas, inclusive yo no debería decir esto, y más que se está grabando, pero si me hacen una pregunta de seguridad, ¿cuál es mi película favorita? Casablanca. Eso yo no lo tengo ni siquiera que pensar mucho, porque precisamente eso fue, cuando la vi fue amor a primera vista. Me sorprendieron los diálogos, unos diálogos súper inteligentes. La película es muy, muy viva. Es una película que no es tan larga, pero como quiera tú no te aburres, tú no te cansas. No hay un momento en el que tú quieras poner la película en stop porque tú dices, mira, tengo que respirar un poco. No, la película tiene una trama bastante viva, bastante movida, bastante interesante, y cada momento, cada espacio de la película es un aspecto nuevo, una trama nueva, y donde todas las figuras que intervienen en la película hacen y fungen un rol importante en ella. Ciertamente, como decían, Humphrey Bogart no es característica, su característica no es el hombre más buen mozo del mundo. Inclusive, en la película, si nosotros vemos las tomas que le hacen a Humphrey, él parece un hombre alto, fuerte, fornido. Siempre lo toman de esquina, de lado, de lejos, o le hacen sus close-ups. Porque realmente Humphrey es un hombre muy bajito. El que ha tenido la oportunidad de ver la película El Halcón Maltés, que fue una película que a partir de ese momento fue que su carrera despegó, que fue una película que él grabó justo el año antes de Casablanca. A él le hacen unas tomas que no son muy favorecedoras y realmente se ve que Humphrey es un hombre pequeño, no tiene esas cualidades, como decía, bueno, como Cary Grant nadie en el mundo todavía, pero quizás no como Clark Gable. Y sin embargo, la química que hace Ingrid, que es preciosa, y la química que él hace no lo hubiesen hecho ningunos otros actores. Uno ve otras películas y realmente ellos dos realmente parecían unos personajes enamorados. Nos vendieron la película realmente. Tenemos 2 manitas levantadas, bueno, 3, si contamos a Lucita y a Laura, y también a Cristian. Adelante, doña Lucita. Sí, lo que yo quería decir era que el que hizo de Capitán Renault, realmente él era capitán. Él lo nombraron capitán estando filmando la película. Lo nombraron capitán de verdad. Y él ayudó a muchos judíos y huyó de los nazis. Era un actor astro-húngaro. Y de una vida muy interesante porque ayudó a mucha gente a sobrevivir. Y la película también se hace muchísimo más interesante porque la mayoría de esos actores, todos eran refugiados y estaban huyendo del Tercer Reich. O sea que imagínense si ellos para hacer esos papeles lo hacían perfecto como lo hicieron, porque ellos mismos eran los que estaban huyendo de todo eso. Hay otra cosa, esa película la querían poner en colores y llegaron a hacerlo, pero no dio resultado. Y el hijo de Humphrey Bogart le dijo, señores, no hagan esa película en colores porque eso no va a resultar. Él no estuvo de acuerdo y no resultó. Es como si ustedes le pusieran brazo a la Venus de Milo. O sea, si la película es excelente en blanco y negro, tienen que dejarla en blanco y negro. Eso es lo que le quería decir. Gracias. Gracias, doña Lucita. Ciertamente, inclusive, Renault fue nominado a Mejor Actor Secundario por esa participación en Casablanca. Y realmente el papel de él fue extraordinario. Los diálogos de él son buenísimos. Hay uno de los diálogos que me gustó muchísimo cuando él le dice que tenía que pagar y él le dice, óyeme, yo soy corrupto, pero soy pobre. Exacto. Él le pone su limitación. Los que hicieron el guión, esos nombres que pusieron de nombre de carro, que hay 2 con nombre de carro, Renault y el Ferrari, es porque ellos les gustaban los carros y coleccionaban carros. Como eran medio loqueteados, eran unos mellizos, unos gemelos, ellos dijeron, bueno, le vamos a poner Renault y al otro Ferrari. Fue por eso que se lo pusieron, porque a mí me chocó mucho ese nombre. Era porque ellos eran aficionados a los carros. Así es. Cristian. Buenas noches, ¿cómo le va? Hola, buenas noches. Bienvenido. Algo muy importante que ustedes dijeron es el punto de la química. O sea, Humphrey Bogart ya era un actor totalmente catapultado, claro. Pero hay algo que tenía Ingrid Bergman que siempre conectaba muy bien con los actores, con la película, con todo. Ingrid Bergman tenía esa magia
de muy pocas actrices en Hollywood han tenido en toda la historia. Me recuerda mucho también al papel que ella hizo en el 46, de una película también romántica, pero de otro estilo, de otra forma, que fue Notorious, la de Hitchcock, donde también ella simplemente, con un Cary Grant, ella le aportó a la historia, a esa pareja entre ellos dos, bastante valor. O sea, eso yo lo he visto muy pocas actrices que tengan ese poder de conectar tanto con el otro actor que están trabajando. Igualmente en Casablanca pasa mucho con Humphrey Bogart, que ya tú has visto muchísimas películas de Humphrey Bogart y ninguna actriz ha conectado así tan vivo como lo hizo con Ingrid Bergman. Sí, así es. Incluso había mencionado anteriormente que en la película precisamente Notorious, el beso que se dio Ingrid Bergman con Cary Grant fue el beso más largo que hasta ese momento se había dado y que hubo problemas inclusive con la censura. Exacto. Y sí, ciertamente, Ingrid tiene esa particularidad. Yo he tenido la oportunidad de ver varias películas de ella que me han gustado bastante y ella tiene ella asume muy bien ese papel de una persona inocente, de una persona noble, y que uno se identifica mucho con el personaje que ella realiza. Y ha tenido la oportunidad de tener esos papeles, pero también ha tenido papeles fuertes. Por ejemplo, ella hizo una película que fue después sobre la guerra de España. Ella hizo, por quien dobla las campanas, hizo un papel bastante fuerte, inclusive se tuvo que rasurar la cabeza. Realmente Ingrid es extraordinaria. Cristian, bienvenido. Gracias, un placer. Gracias por estar aquí con nosotros. Saludos para Cristian. Lo esperamos por aquí de nuevo. Sí, así sí, va a sí. ser. Cristian es una persona muy bien recomendada. También él habla mucho sobre películas, sobre arte, y tiene una página, tiene su perfil en Instagram donde hace comentarios de películas. Más tarde voy a escribir aquí el nombre para ver si conseguimos unos 24 seguidores nuevos. Bueno, 23, porque ya yo te sigo. Ahí está también, por algún lado, Jenny, está escondido ya él en alguno de esos ventanitas por ahí. Unos numeritos de eso, cualquiera. Mirando un chasis uno. de eso. Mira, una cosa importante de entender es que ¿por qué se llama Casablanca? Este sitio fue una ex colonia portuguesa y en una montaña había un faro que era blanco, como un objeto alto, que eran donde los navegantes siempre encontraban cómo llegar a esta ciudad pequeña. Y en su idioma local, casa es igual que ciudad. Ciudad es como la casa de todos. Entonces se llamaba Casablanca y casi todo el mundo se refiere al nombre en español como Casablanca, porque en un momento tanto estuvo dominada por portugueses y por español al mismo tiempo y se quedó con ese nombre Casablanca. Y fue un sitio, como se ve en la película, donde solían haber negocios y era un puerto de entrada a África. Por eso es que el ambiente es como muy cosmopolita, digamos, en la época, ¿no? Tienen que entender también que en aquel momento todo se movía por barco o por unos aviones que eran muy pequeñitos. Eran unos aviones que eran de muy pocas horas de vuelo y se hacía lo que se llamaba el cabotaje, que era que todos los barcos tenían que ir parando de puerto en puerto. Y Casablanca era un puerto obligatorio cuando tú salías de Europa y ibas con destino a Estados Unidos o Argentina, que era muy importante en ese momento, pre-Canal de Panamá. Buenos Aires era, tú ibas a Europa, Casablanca, Buenos Aires, digamos. Bien, muchas gracias, señor Ricardo. También, perdón, una anotación. Después del éxito de Casablanca con Humphrey Bogart, él inclusive llegó a salir en cameos en dibujos animados. O sea, miren lo famoso que él se hacía
que inclusive hay figuras de él en dibujos animados. Señor Julio. Sí, yo lo que tengo son 4 notas al margen, sin importancia, pero si no las digo, me da tos, me atrabanco. Cuando hablábamos de las lágrimas, antes de decir lo que quiero decir de las lágrimas, es bueno recordar que Wasson Brazoban es el único cantante que canta con una lágrima en la garganta. Jennifer, anota ese dato ahí. Yo vi una entrevista una vez que le hicieron a Demi Moore. La entrevista se la hizo Oprah Winfrey. Y en una estaban hablando de eso, de llorar. Y Demi Moore, que para mí es una de las actrices que llora más lindo del cine, le dijo a Oprah, ¿de qué ojo tú quieres que yo llore? Y Oprah le dijo, del izquierdo. Y Demi Moore solo lagrimió a los 5 segundos, 10 segundos, del izquierdo. Ese dominio tenía esa actriz. Ella no sé si podía lograr que saliera por afuera, por adentro, por el medio. No sé si llegaba hasta ahí su dominio, pero esa actriz, y me imagino que muchas lo podrán hacer, lloraba cuando le parecía y convincentemente. Una de las cosas que a mí más... perdón. Aunque aquí había un mono que fumaba por los ojos, ¿tú no te acuerdas? Buche. Tú le dabas un cigarrillo y él fumaba y salía por un ojo el humo. Señores, ¿qué va a decir la gente nueva? Bueno, pero yo no quiero ser repetitivo. Una de las cosas que a mí más me gustó de la película, y que lo mencionaron tímidamente ahorita, pero yo quiero enfatizar en eso, y es que hay alcohol de principio a fin. Borracho que se respeta, ve Casablanca y le gusta, porque hay romo todo el tiempo. Y cigarrillo, eso no se apagó. Sí, pero que como el cigarrillo, el alcohol sí va, sí, yo estoy de acuerdo. Y por último, yo pido perdón por ser la sabandija que siempre trae las notas negativas, pero sí hay algo en la película que a mí no me gustó. La película a mí me encanta, excelente recomendación, muy buena conducción, Jennifer, pero hay algo que la película tiene que a mí no me gusta, y es la actuación de Sam. Sam tocando el piano, para mí, choca, como que me hace ruido. El piano va por un lado y él a las manos solo le hace así. O sea, tómate el tiempito como para deslizar un chin las manos por el teclado. Si ustedes pueden revisitar la película y prestarle atención a ese punto a mí me molesta. Porque no es que lo haga perfecto, pero pudo haberlo hecho un chin bien. Tocando el piano lo hizo mal. Entonces, él no toca el piano, él era baterista. Quien realmente toca el piano es otro señor de tez oscura. ¿Por qué no lo usaron a él? Porque él pudo perfectamente hacer el papel y tocar el piano ahí mismo. Yo entiendo que hubiera quedado muchísimo mejor la presentación del personaje si lo hubieran escogido, que se me olvidó el nombre del pianista real. Yo claro. quería como decir eso para no quedarme con... Sí, no, pero lo que pasa es que él no sabía tocar piano. Sí, él no era pianista. Acuérdate que yo dije que había uno atrás y él lo que hacía era que le daba las manos. Sí, pero que le daba mal a las manos, él nada más hacía así. Pero que era un cantante famoso. Sí, le daba feo. Bueno. Pero él era el cantante, doña Lucía. Sí, él era cantante, sí. Él era el cantante de las canciones. Sí, lo que pasa es, ese aspecto yo estoy de acuerdo, porque se ve como caricaturesco. Sí, claro, inclusive, es muy bueno, yo no puedo decir que yo toco demasiado bien, pero yo no podría tocar piano y durar tanto tiempo mirando para un lado, no puedo. Entonces, pero lo cómico era la movida del piano, eso era lo cómico. Sí, no, pero eso sí no me pareció como caricaturesco, porque era lógico. Ellos agarraban en películas, por ejemplo, del Medio Oeste,
nosotros podemos ver que movían el piano de silla en silla, de mesa en mesa. Y Sí. realmente sí es divertido, es bastante divertido esa parte, pero me la veo real. Lo que no veía real era el cómo él tocaba el piano tan violentamente que parecía una caricatura. Eso es así. Y Choca. nadie piensa como hay, nadie piensa que la señora Bergman también hizo un poco usos de sus atributos femeninos para Es que no la conseguir su dejaban, la propósito. pobre. La censura no Como le que, permitía hacer mucho. bueno, pero ella, El ella código Hays. logró su destino al final de que el hombre se montara en el avión. Inclusive, no querían que se presentara, o que ustedes se recuerdan que la película tiene flashback, donde ellos los presentan a Rick y a Ilsa en París, cuando ellos se conocieron. No se podía ni siquiera permitir o sugerir, aunque la película lo sugiere, que ellos tuvieron relaciones sexuales, porque precisamente la relación que ellos tenían era una relación inmoral, porque no podía sugerir ni siquiera que ellos habían tenido algún tipo de relación de ese tipo. Estaba Exacto. Sí, claro, pero el problema es que la película, sí, en ese momento ya podía, pero no quería que se diera esa sugerencia en la película. Lo que pasa es que él Claro. está Pero trajeado. está muy bien, porque ella Trajeado y sentado. Mira, vamos a tener relación y tu marido, Se creo que murió, se murió. exacto. Vamos arriba. Ella lo definió muerto. Yo Decía sospecho que ella está era- muerto. Vamos. Él estaba trajeado y sentado en 2 cojines para verse mucho más alto que ella. Sí. Bueno, lo de los cojines, no Le sé, pasa- pero no se ve. Pero Le pasa como a Tom Cruise con los cajoncitos que le ponían a Tom Cruise Ajá. cuando tenía que actuar con Imagínate. Nicole Kidman. Pero era la vida entera el pobre Tiene que se fue que, casado con ella. Tom Cruise salió frustrado, el pobre. Pero es que ya llegó un momento en que Realmente. todas las mujeres eran más altas que él, porque que realmente le No valía. era muy difícil. O sea, exacto, no era que a él le gustaban altas, era que todas eran Pero mira, altas. yo tenía un amigo aquí que era militar francés, que murió hace poco, y es idéntico a Renault. Es como una fotocopia de Renault. Igualito, el mismo peinado. Él era de Tánger. Es igualito. Cuando Nicole Kidman y Tom Cruise se divorciaron, ella en una declaración dijo que se alegraba mucho de que ahora podía volver a usar tacos. Sí. Tenía unos años de chancleta. Exactamente. En zapatillas, zapatos sin tacón alto. ¿Sabes? Cuando yo vi Eyes Wide Shut de Kubrick, yo decía, pero ¿cómo puede ser que a esa señora le guste Tom Cruise? Dios mío, esa película era muy... Tom Cruise era el galán en ese tiempo. No, Todavía. él todavía porque él está igualito, él está en formol. no, ¿quién dijo eso inyectándose cosas? Eso es Sí, voto. Ahora es Voto actor de acción. Él duerme en Tupperware. Sí, Él duerme en Tupperware. Él no Él cree en nada de duerme eso. con redecilla. Yo tengo un amigo que dormía con redecilla. Él no cree en nada de eso. Él es miembro de Realmente. la cienciología. Por esa eso vaina lo la votaron por Sí. estar creyendo en Ahora, eso. ustedes están- Ahora, otra parte interesante de la Ustedes que película hablaron también- es la representación de los caracteres. O sea, los francesitos parecen como soldaditos de plomo. Todo derechito, peinadito, con el uniforme derechito, su cosa cruzada. O sea, la película está muy bien representado, cada uno de los... la idiosincrasia de cada uno de estos personajes, ¿no? Ricardo, Jennifer, describan al italiano, al pobre oficial italiano que lo tenían como... De relajo. No, y que Tú sabes que realmente los fue una italianos pasaron crítica- lucha en la Segunda Guerra Mundial Sí. porque nadie se lo tomaba en serio. No, y fue una crítica política, fue una crítica Sí. directa al gobierno italiano por el apoyo que le estaban dando en ese momento a Alemania. Entonces, Claro. por eso fue que lo presentaron con una imagen caricaturesca. A él nadie le hizo caso en la película Claro, completa. eso. Siempre se la pasó peleando, el pobre. Era Claro. como que él peleaba y le ponían la mano en la cabeza para que él peleara solo. Así es. Sabes que hay También- una cosa que chocó un poco con esa película, que aunque parezca una tontería, pero El dato entre Francia y y es Alemania. cuando ellos se paran en la ventana, Rick y ¿cómo que se llama ella? Elsa. ¿cómo? Ilsa. Ilsa.
y están muy acaramelados y de repente se oye un ruido como de la artillería o una explosión o algo así. Y ella dice, ¿será una explosión o es mi corazón que está latiendo? Ay, qué exageración. ¿Tú te imaginas lo que un corazón latir así, hija? O sea, esa partecita tuvo como... Sí, se le fue la mano de Cursi ahí. También a mí me llamó mucho la atención la crítica de la película al principio. Le voy a dar la oportunidad a Francia en breve. No sé si ustedes recuerdan cuando hubo una de las personas que estaban en el bar que solicitó poder entrar al área de juego y le negaron la entrada. Le dijeron, no, usted no puede entrar. Y él le dijo, pero yo soy el segundo banquero más importante de Holanda. Y le dijeron, bueno, el primer banquero más importante lo tenemos de cocinero. Y el papá lo tenemos aquí de ayudante. Entonces ahí se ve cómo de manera muy crítica y de manera sarcástica y triste, cómo la guerra hizo que esas personas que tenían esas posiciones tuvieron que salir huyendo y hacer cualquier cosa, y eso se refleja en la película. ¿Tenemos la manita de Francia? Francia, estás en mute. Francia, estás en mute. Sí, es de la parte romántica y de la musical, que no me acuerdo. Hay una canción que tocan y la bailan en el salón de baile, que también se oye cantada, o sea, no es instrumental. Y ahora mismo no me acuerdo cuál fue. Si una de las señoras se acuerda. La de ¿Cuál fue? la que fue en español. No era Bésame Mucho, no era... Dime, mija, ¿cuál fue? Yo creo que era Bésame Mucho, una cosilla como... Era en español. Una canción en español. Era en español. Sí, en español, en español. ¿Cuál era? Ajá. Que en el salón ellos bailaban. Bailaron, la única presentación bailable. ¿Cómo fue? ¿Alguien dijo algo? La puedo buscar y se la voy a poner en el chat, porque sí, cantaron Mira a ver, sí, es la única que se ve bailando, sí, parejas bailando. Exactamente, que esa fue la cantante que estaba en el bar, que al final ella toma como una posición más preponderante cantando la Marsellesa, y esa canción era en español, y ella sonaba como gitana cantando, realmente. Ajá. Tenía como esa entonación. Entonces, yo también veo en la película que es una película que exalta el amor en todos los sentidos, no solamente el amor sentimental hacia una pareja, sino también el amor fraternal, porque cuando vemos al final que termina Renault, porque realmente vamos a estar claros, Rick engañó a Renault. Renault tuvo dificultades porque él realmente al final lo engañó, lo tuvo que encañonar para que dejara escapar a Laszlo, y sin embargo al final lo perdonó y se quedaron, ya sabemos cómo fue el final. De igual manera, vemos el amor que le tenía Rick a Ilsa, que fue tan hermoso, y donde pronunció una de las frases más hermosas de la película, y es que yo sé que tú te vas a arrepentir, quizás no mañana, quizás no pasado mañana, pero tú te vas a arrepentir si tú te quedas conmigo. Entonces, en ese momento donde él hace ese desprendimiento, donde él permite que ella se vaya, precisamente porque él sabe que ella le va a doler eso. Y también el amor que presentan los personajes por la patria, por su país, por lo que es justo. Entonces ahí nosotros vemos diferentes tipos de amor, y eso era una de las cosas que quería la película, lo que quería, como le decía anteriormente, ya lo hemos mencionado, ese objetivo de poder inspirar. Y es interesante ver eso en una película de guerra, en una película que es romántica, es una película de amor donde se pueden inspirar no solamente en la relación de los dos personajes, sino en el tema del amor a la patria, en el tema de uno poder sacrificar cosas por un bien mayor, por un bien general, no necesariamente para un bien particular. ¿Tenemos alguna manita levantada, alguna opinión que queramos dar? Francia, tiene la mano levantada. No sé si Francia quiere opinar de nuevo o fue No, que ya la yo manita hablé, no ya yo hablé. Okay. No, Jenny, ya yo hablé, gracias. Es importante entender que a Italia en la Segunda Guerra Mundial en África fue con el cubo del agua que le dieron. O sea, Francia cogió más lucha que un catre viejo en África, perdió toda la guerra,
lo desguabinaron en Libia y sirvió como punta de entrada de los aliados a Europa. Cuando Italia pierde la campaña africana, ahí mismito los aliados invaden Italia y entran a Europa por Italia, parte de uno de los ramales, ¿no? Entonces ese relajo que tienen con el Jan en la película es porque Rommel fue varias veces a rescatarlo, que tuvo que salir huyendo. Cojan para allá que le están dando con el cubo del agua el italiano. Ellos cogieron mucha lucha. De esta película también cabe destacar algo muy importante a nivel cinematográfico y son los planos de la película. Su manera de cómo está filmada y la cantidad de encuadres diferentes que hay. Hay un encuadre precioso que es cuando ella sube a las habitaciones, Bergman, y está debajo del arco y está todo como en negro y oscuro, que es prácticamente un solo tono de negro ahí. O sea, la película tiene una capacidad fílmica muy fuerte. Ayudado, por supuesto, por la nostalgia del blanco y negro hoy en día, ¿no? Así es, la nostalgia del blanco y negro. Por eso fue que se hizo tanto resistencia cuando la película se quiso llevar a color, porque precisamente se iba lo principal que tiene la película. Tenemos la manita de Cristian levantada. Miren, no sé lo que pasó, pero como que fue un ven tú, porque ahí trabaja también Peter Lorre, que actuó junto a Humphrey Bogart en El Halcón Maltés. Claro, Peter Lorre, famosísimo por M, el vampiro de Düsseldorf. También el capitán Louis Renoir, él es él sale Notorious, el villano de Notorious, pero también él es el diplomático consejero en Lawrence de Arabia. Que él hace, claro, obviamente se ve un poquito más anciano, más viejo, pero es el mismo personaje. Y también un grandísimo actor. Tremenda película. Sí. Él realmente tuvo una buena carrera cinematográfica porque él inclusive tuvo 4 nominaciones al Oscar. Y él sale en muchas películas como las que acabas de mencionar, que son películas que son clásicos también. Claro. Pero fue profesor de Vivian Leigh y eso, o sea, estaba viejo ahí, pero muy bueno. Ahí, Cristian habló de una película muy buena que es Lawrence de Arabia. Esa película la podemos ver. Y hay una película muy buena, yo no sé si ustedes la han visto, que se llama El Gato Pardo, que es una película clásica italiana, que es buenísima también. Jenny, la palabra es tuya. Muchísimas gracias. Cierre esta noche, dele. Bien, si no tenemos otra manita o alguna otra participación, me faltaron unas cuantas personas que siempre opinan, pero bueno, las guardaremos. Está calladita hoy. Sí, hay un par de personitas que siempre hablan como doña Lisset. Y lo poco que iba a comentar, lo comentaron. A mí lo que me chocó, bueno, fuera de todo lo lindo de la película y la música espectacular, la belleza de ella y los trajes, era lo de los ojos siempre lagrimosos de todas las mujeres. Eso era una cosa increíble, que mujeres que lloraron. Pero en ese preciso momento en que entré, estaban hablando de eso, entonces. Jennifer, yo no puedo opinar porque no vi la película. En realidad no pude verla por una razón u otra. Además tengo muchísimo trabajo. La Feria del Libro Internacional es a finales de abril y ya la mantendré al tanto porque tenemos unos planes maravillosos para la ciudad colonial. Las avisaremos porque va a ser bien buena la feria. Miren otra cosa, a los franceses que nacían en Argelia y a los extranjeros que nacían en Argelia le decían pied noir. Yo no sé si alguien lo dijo, pie negro, le decían pied noir. Eso viene de muy atrás, pero la mayoría de esos pied noir volvían a sus países de origen. Pero a Albert Camus, por ejemplo, Albert Camus era pied noir, lo consideraban un pied noir porque nació en Argelia. O sea que nada, eso era algo que yo podía añadir. Y le quiero decir que Humphrey Bogart, Peter Lorre, tanto como Spencer Tracy,
y no sé cuál otro, y Orson Welles, eran íconos del cine de Hollywood. Realmente salían en todas las películas premiadas. Esos eran los viejos de antes. Siempre fueron viejos para mí desde chiquita. Ok, gracias, mis muchachos. Déjame decirle que Francia y España e Italia consideraban el norte de África como parte del territorio de ellos. Por ejemplo, Sí. todavía hoy en día España tiene 2 ciudades en el Sahara español. Sí, sí, sí. Había el Sahara francés y todo el mundo conoce la fuerza de la Legión francesa y quizás no tanto la fuerza de la Legión española, pero el norte de África era considerado territorio propio de españoles, franceses, portugueses e italianos. Ellos andaban por ahí como Pedro por su casa. Sobre todo España todavía. Los franceses eran dueños de Argelia, pero en una época tuvieron muchísimos problemas. Acuérdense del libro que leímos con Delia, la árabe, la escritora árabe, excelente, maravilloso, no me acuerdo. Era Argelia, el libro. ¡Wow! ¡Qué novela más buena! Eso fue basada en la época de la colonización francesa. Sufrieron mucho los argelinos. Pero nada, eso es la vida y esas son las guerras. Déjame decirte que esta película también explica un poco. Alguien dijo que la vio junto con su hijo, Celia. Esta película, una de las cosas que la gente menos entiende es por qué es que siempre ha habido históricamente guerra en el Oriente, ¿no? O sea, Líbano, Irán, Marruecos, Egipto. O sea, ahí en el Mediterráneo europeo, africano, sí, hace años. Ahí no se ha parado de pelear hace años. Señores, cuando uno va a un salón de belleza en Europa, en Francia por lo menos, y en España, te lavan la cabeza una sola vez, es porque todavía ahorran agua, todavía se acuerdan, porque malpasaron tanto con las guerras, que ahorran su agua. Y nosotros la Eso botamos. es por asqueroso, doña Alicia, eso es por falta de baño. No, además de eso, ellos, yo sé que no se bañan mucho por el frío, pero... No, eso es falta de agua. Eso lo arrastran ellos desde la edad media. Es lo que te digo. Por eso perfume. El que se baña mucho se enferma. Bueno. Ellos creen que los indianos, cuando los indianos volvían a Barcelona y a Madrid, eran criticados por su consumo de agua y su exceso de limpieza. Sí. Era característico de los indianos que siempre andaban como planchaditos, muy bien bañados. Oh, pero que los indianos nos bañamos muchísimo, demasiado. Jenny, esto es suyo. Muchísimas gracias. Entiendo que alguien escribió el nombre de la canción, se llama Baila Perfidia, está en el chat. Esa es la canción que cantaban en español. Entonces, jóvenes, le quiero dar las gracias a los más de 23 personas que participaron en el día de hoy. En esta casa tertulia urbana le dimos la bienvenida a Casablanca y la recibimos con los brazos abiertos porque los clásicos así es que se reciben. Esperamos poder ver más clásicos, esperamos poder compartir más de ellos y la verdad, les agradezco muchísimo de que hayan compartido, de que hayan visto la película, de que hayan participado en el chat, de que hayan entrado en el día de hoy, que hayan escrito y que hayan hablado y compartido. Así que muchísimas gracias y nos volvemos a ver el miércoles que viene para otra gran película en este Cineforum. Gracias y buenas noches. Gracias. Bienvenido, Cristian. Ay, buenas noches. Muchas gracias. Un placer. Bienvenido, Cristian. Gracias. Un placer.